Hola, buenas tardes. Creo que eres tú nomás, Jorge, no llegó a nadie más. Pues estamos en la hora, así es que vamos a empezar nomás. Está silenciado. Sí, no, de mi parte no hay ningún problema, profesor. Eh, Salvo que usted quiera grabar la clase nomás y... No se está grabando, se está grabando. Bien, ahora está Jorge. Bueno, les envié hace un tiempo las notas de presentación. He decidido eximir este año con un 5. El ensayo 2 tuvo resultados que fueron buenos. Fueron similares al primero. Hubo algunos casos en donde bajó un poco el rendimiento, en otros subió, pero, en fin, pero en general fue un resultado bueno. Y tenemos fijado el examen para el 14 de julio. Entonces en ese examen va a entrar todo, lo que ya hemos explicado en clase, más las lecturas complementarias de las unidades 1 y 2, porque la 3 ni la vimos. O sea, no había tiempo para ver nada en la unidad 3. Y va a ser una prueba, el examen una prueba escrita, asincrónica, como han sido las pruebas 1 y 2. Eh, Así es que no debería ofrecerles mayores problemas. Una cosa importante es la siguiente, que aunque ustedes estén eximidos de examen, o sea que no tienen obligación de darlo, si quieren darlo, pueden darlo para subir nota, perfectamente, ¿no? O sea, eso, por lo tanto, tómenlo con completa libertad si es que alguno de ustedes prefiere dar el examen y todo eso. Ahora, si prefiere mantener la nota que tienen, bien, la mantiene. Jorge, tú tienes la mano levantada. Sí, profesor, una consulta para adelante. De las cosas que no pudimos tratar en el curso, quiero que usted nos destacaría, nos llamaría, digamos, nos haría ver importante que por nuestra cuenta a lo mejor lo podamos estudiar. A ver, el tema causalidad es un tema muy importante y si ustedes tuvieran que leer algo sobre causalidad, las lecturas que estaban fijadas son buenas para eso, ¿no? Ya. Ahora, si no quieren hacer todas esas lecturas, sí les recomiendo que se lean los capítulos seleccionados del libro de Stathis Psilos, que es un filósofo griego a todo esto. No es un antiguo griego así, no, es un griego actual. Eh, entonces, en el libro de Psilos, que se lean sus capítulos. Pero, claro, la verdad es que yo no me hago tantas esperanzas con esto, porque de entrada yo hago una selección. O sea, por ejemplo, no dedicamos el semestre a temas de metafísica de propiedades, ni metafísica modal. Hemos hablado de cosas de esas colateralmente, pero que desgraciadamente, ¿qué quieren que les diga? Un semestre es un semestre nomás. Lo que uno hace es selecciona algunas cosas y eso lo ve con un poco más de detalle, pero no, hay otras cosas que sencillamente quedan fuera de lo que podemos discutir. Pero sobre ese tema, entonces, sobre temas de causalidad, les recomiendo ese libro de Stathis Psilos, que se los puedo mostrar aquí, ¿no? Se llama Causation and Explanation, que es una muy buena introducción general a temas sobre causalidad, también explicación, pero para los efectos que estamos viendo, la noción de explicación es una noción que tiene componentes epistemológicos muy fuertes. Entonces, tiene incorpora otro tipo de consideraciones, pero sobre causalidad, este es un buen libro y se les recomiendo Eh, que lo vean. Están los archivos del curso en plataforma Canvas, ahí lo pueden ustedes descargar, ¿no? Bien, vamos a compartir pantalla y recuerden ustedes que lo último que estábamos conversando en sesiones la semana pasada tiene que ver con las cuestiones acerca de la persistencia en el tiempo de objetos. Esto es, la explicación sobre cómo es que un mismo objeto existe en distintos tiempos. Cosa que de entrada nos puede parecer una cuestión completamente banal, digamos así. En fin, ¿qué problema puede haber con eso, digamos, ¿no? Con el hecho de que las cosas persistan en el tiempo? Y claro, si ustedes ven cómo se ha tratado esta cuestión en la historia de la filosofía, en gran parte de la historia de la filosofía, esto efectivamente no es un problema, no es algo que esté puesto en cuestión, ¿no? Sí, ustedes pueden encontrarse, por ejemplo, que en las categorías de Aristóteles, en su capítulo quinto, que está dedicado a la usía, o lo que traducimos nosotros usualmente por sustancia,
que Aristóteles pone de relieve que pasa algo peculiar con la sustancia, con la usía, que no pasa con las restantes categorías que corresponden, como ustedes saben, a distintos tipos de accidentes, como la cualidad, la cantidad, la relación. Y es que la sustancia es aquella entidad que admite los contrarios, ¿no? O sea, por ejemplo, el rojo no puede ser rojo y no rojo, ¿no? Si algo tiene un tamaño de, qué sé yo, 1 metro, no puede tener, no puede ser no ser un tamaño de 1 metro. La sustancia, en cambio, siendo la misma sustancia, admite determinaciones que son contrarias entre sí o contradictorias entre sí, aunque en tiempos distintos, ¿no? Entonces, esa observación se encuentra en el capítulo 5 del libro de las categorías de Aristóteles, de lo cual, si hay un texto que ha sido estudiado en la historia de la filosofía y que ha sido un texto base para cuestiones en ontología, ha sido las categorías. Entonces, eso asegura que después ustedes tienen milenios de tradición, de discusión sobre esos textos, ¿no? Bueno, pero está esa acotación, pero no es un problema el tema de la persistencia del tiempo. Eso se convierte en un problema recién en los últimos 50 años. Y es porque recién en los últimos 50 años se ha propuesto una concepción alternativa. O sea, antes no había ninguna alternativa, ¿no? Lo que ustedes tienen son teorías, por ejemplo, que quizás son antirrealistas, quizás están diciendo que, no sé, digamos que lo que nosotros consideramos sustancias son objetos de una unificación que efectuamos nosotros, etc. Pero siempre ha estado la idea de que una sustancia o un objeto particular es algo que se mantiene idéntico en distintos instantes de tiempo, ¿no? Y sencillamente, digo, si no tenemos a la vista ninguna alternativa teórica, tampoco es que tenemos que argumentar para esto, porque o sea, uno argumenta una tesis si es que hay alguien que piensa lo contrario, ¿no? O hay alguien o hay ciertas razones que han sido presentadas y que son de peso como para considerar que las cosas podrían ser diferentes. Pero no pasaba tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, voy a explicarle en un rato más qué tipo de cambios son aquellos que generaron la alternativa, ¿no? Entonces, tenemos esa distinción entre dos formas de persistencia en el tiempo. Una que se ha denominado, en inglés se llama endurance, podrían haber usado otra expresión, en fin, no sé, es la expresión que ocuparon, y no tiene un equivalente en español. Por eso que yo les pedí disculpas la sesión pasada de que se ha comenzado a usar un neologismo, o sea, una palabra inventada, que es enduración, y el verbo endurar para designar esto. Bueno, mantengámoslo así, porque la idea es hay que diferenciar esto de alguna u otra manera de la otra forma de persistencia. Un objeto se dice que endura en distintos tiempos porque existe idéntico en esos tiempos. ¿Al revés de qué? Al revés de, o por contraste con, concepciones en donde un objeto, su persistencia en el tiempo, se produce por su perduración, así se denomina. Nuevamente, esto viene tomado eh, de la estipulación que hizo David Lewis en particular para designar esto como perdurance. ¿Bien? O sea, la perdurance consiste en el hecho de tener partes temporales diferentes para distintos tiempos. Ven ustedes como la concepción general que resulta de un objeto particular en una perspectiva o en otra es radicalmente distinta. En una, un objeto es el mismo en todos los tiempos en los cuales existe y en cada uno de esos tiempos va a tener, o podría no tenerla, pero en principio puede tener propiedades diferentes que poseen un tiempo y que no poseen otro. En la concepción perdurantista, en cambio, lo que nosotros entendemos como un objeto que persiste en el tiempo es una suma o fusión de objetos de vida muy corta, ¿no? Ya, ¿por qué tan corta? Tienen que ser puntuales, ¿no es cierto? Objetos que existen más que un único instante, nada más que un único instante. Y lo que denominamos nosotros, o lo que suponemos nosotros que es un objeto que existe en distintos tiempos, es una suma de estas partes temporales.
que constituyen el objeto. ¿Bien? Entonces, esa es la idea central. Lo que estábamos conversando la última sesión era mirar con un poco más de detenimiento en qué consistían esas dos concepciones, ¿no? La idea de objetos endurantes en el tiempo y objetos perdurantes en el tiempo, ¿no? O sea, también conversamos sobre esto que estoy ahora presentándoles en esta lámina. Cuando hablamos de objetos endurantes en el tiempo, esto es la concepción de sentido común, esto está inscrito en nuestros lenguajes, o sea, cuando nosotros usamos estructuras gramaticales de sujeto y predicado, más o menos, estamos suponiendo que el objeto, por ejemplo, aquello que nosotros estamos indicando como el sujeto de una predicación, si es un objeto ordinario, puede ser reidentificado el mismo en distintos tiempos, por lo cual supone que es el mismo objeto en distintos tiempos. El cambio es la variación de propiedades del mismo objeto en distintos tiempos, ya desde tiempos de Aristóteles se sostiene esto, ¿no? Ahora, una cosa importante que me interesa destacar es que cuando uno tiene una concepción de objetos endurantes en el tiempo, es que surge lo que se conoce en la literatura también de estos últimos 50 años, porque antes de eso esto nuevamente no es tampoco una cosa tan discutida, como el problema de la composición material. Ahora, pues digo que esto es una cosa nueva. La composición material, por supuesto, no es algo nuevo, es una cosa que ustedes encuentran en Platón, ¿no? O quizás antes. Pero el asunto de que esto sea un problema sí es algo relativamente reciente en ontología. Y es algo reciente porque también, junto con la introducción de las ontologías de partes temporales, es que se comienza a plantear de que la concepción tradicional tiene consigo algo que es un problema, para el cual, por supuesto, las ontologías perdurantistas estarían ofreciendo una solución. Ahora, ¿cuál es ese problema? ¿No? Que tiene varias manifestaciones, pero en su línea central, ¿cuál es la idea de esto? Es que si los objetos son idénticos en distintos tiempos, y los objetos son objetos materiales, piensen ustedes en un animal, o en fin, un ser vivo cualquiera, digamos, porque lo mismo vale para una bacteria, por ejemplo, ¿no? Si tiene una bacteria, la bacteria está permanentemente absorbiendo nutrientes que se encuentran en su ambiente, los hace propios, los hace, qué sé yo, incorporarse a sus propias estructuras celulares o hace metabolismo con ellos o lo que sea, y después hay desechos que resultan de su actividad metabólica que esa misma entidad va a botar, digamos, al ambiente. Y eso vale para cualquier ser vivo. Si tiene una planta, también la planta hace lo mismo, lo hace de un animal, lo hacemos nosotros. Sin embargo, somos el mismo objeto en distintos tiempos. Si tengo una bacteria, la bacteria es la misma bacteria en todos los tiempos en los cuales existe, pero si consideramos el pedazo de materia que está constituyendo la bacteria para cada tiempo, veremos que ese pedazo de materia va a ser diferente. Si ustedes hicieran el ejercicio de, por ejemplo, tomar una guagua, por ejemplo, ¿no? O un niño pequeño en un momento, y marcaran, si fuera posible, cada uno de los átomos que lo componen materialmente en ese tiempo preciso, y ustedes hicieran el ejercicio de chequear cuántos de esos átomos tiene ese ser viviente 10 años después, ustedes van a encontrar que hay casi ninguno, digamos, ¿no? Entonces, los seres vivos típicamente son entidades que están, como digo, absorbiendo pedazos de materia que se encuentran en su ambiente, haciéndolos parte de sí y al mismo tiempo eliminando otros pedazos de materia que eran parte de sí, que dejan de ser parte de sí. Y eso a pesar de que el objeto se mantiene idéntico en distintos tiempos. Claro, ustedes pueden decirme, bueno, pero eso es una cosa que pasa para los seres vivos, pero en fin, pero si son objetos inorgánicos, quizás no es así. Ya, pero tampoco es que sea tan distinto. Si ustedes piensan en una mesa, por ejemplo, la mesa está permanentemente también, claro, no haciendo un intercambio de materiales que la constituyan tal como es un ser vivo, pero si ustedes, no sé, rascan una mesa en la superficie, le están sacando un montón de átomos, digamos.
claro, realmente son tan pocos la población de la mesa que no hacen ninguna diferencia respecto de la forma perceptible de la mesa, las funciones que cumple la mesa, etc., ¿no? La mesa también permanentemente se encuentra bajo un bombardeo constante de objetos que se encuentran en su vecindad, en la atmósfera, digamos, ¿no? Y que están chocando. Por supuesto que son muy chiquititos, digamos, son átomos, digamos, y algunos quedan como más o menos pegados y otros no. Eh, y eso sucede todo el tiempo. Entonces, cuando pensamos también en un objeto material que suponemos ordinariamente que es el mismo objeto material en distintos tiempos, como digo, como una mesa, una silla, como una montaña, como un planeta, como un sistema, en fin. Sucede lo mismo, digamos, es un objeto que si lo consideramos en tiempos distintos, los materiales que se encuentran ahí, en aquello que nosotros identificamos intuitivamente como el mismo objeto, no son los mismos. Entonces, eh, ¿cuál es lo que se ha denominado el problema de la composición material? Que dado que no coinciden las dos cosas, dado que no coinciden, porque un gato, por ejemplo, y la pluralidad de moléculas orgánicas que lo están constituyendo en un tiempo dado. ¿Por qué? Porque el mismo gato existe en tiempos distintos y aquello que, pues el pedazo de moléculas, el montón de moléculas que lo constituyen, no son los mismos en distintos tiempos, es que pareciese que debemos hacer una distinción numérica entre el objeto y el pedazo de materia que lo constituye. Para colocarlo de manera como más intuitiva, ¿no? Siguiendo el típico ejemplo, el ejemplo clásico de la estatua de bronce, ¿ya? Tomamos un pedazo de bronce, que no era una estatua, y se funde con ello, lo hace un escultor, digamos, una estatua de bronce. La estatua de bronce existe un cierto lapso de tiempo, y llegado a cierto momento, supongamos, alguien llega y por ciertas razones toma la estatua, la funde y pesca el pedazo de bronce y hace otra cosa con el pedazo de bronce. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede con este ejemplo? Que ustedes se pueden dar cuenta que la trayectoria temporal de la estatua no coincide con la trayectoria temporal del pedazo de bronce, o sea, la pluralidad de moléculas que constituyen ese pedazo de bronce. El montón de moléculas existen en tiempos anteriores a que exista la estatua, y existen después en tiempos posteriores a que exista la estatua. Entonces, no puede ser que sean idénticos la estatua y el pedazo de bronce, porque si fuesen idénticos la estatua y el pedazo de bronce, y el pedazo de bronce fuese idéntico también antes de constituir la estatua y después de constituir la estatua, deberíamos admitir nosotros que la estatua debería existir en tiempos anteriores a los tiempos en que existe, o en tiempos posteriores al tiempo en que existe, ¿verdad? Entonces, tenemos que suponer que la estatua y el pedazo de bronce que lo constituyen son cosas diferentes. ¿Bien? Bueno, nuevamente, esto no es ninguna cosa escandalosa lo que estoy diciendo, más o menos cuando Aristóteles dice que en una sustancia sensible hay una estructura de materia y forma, está diciendo eso, ¿verdad? Sí. Es básicamente esa la idea que se tiene para postular esa distinción de un constituyente material y una cierta estructuración, que es la forma que lo hace ser cierto tipo de entidad más bien que otra. El punto entonces es que para estos filósofos, digo que esto es un tipo de cuestionamiento que surge en los últimos 50 años, ¿no? Es decir, mira, pero esto es raro. Esto es una situación, en fin, teóricamente indeseable. Porque si uno considera, pensando en los tiempos en que existe la estatua, en que eh, el pedazo de bronce en esos tiempos tiene exactamente la misma forma que la estatua, tiene exactamente la misma masa que la estatua. Por supuesto, no cada molécula individualmente. Si tomamos el montón de moléculas, la probabilidad de moléculas, tienen, qué sé yo, la misma carga electromagnética que tiene la estatua. Entonces, no parecen haber
propiedades diferentes de la estatua y el pedazo de bronce que la está constituyendo en los tiempos en que existe la estatua, ¿no? Pues si tenemos dos cosas, esas dos cosas ocupan exactamente la misma región del espacio, existen, por decirlo así, compartiendo exactamente las mismas propiedades. O sea, piensen ustedes, tenemos dos cosas, digamos, ¿no? Las dos cosas pesan, no sé, 1 tonelada, por ejemplo, ¿no? El pedazo de bronce pesa 1 tonelada, la estatua pesa 1 tonelada, la estatua es numéricamente diferente del pedazo de bronce. ¿Y cuánto pesan? 1 tonelada, no pesan 2 toneladas. Si fueran dos cosas, uno diría, bueno, o sea, deberían pesar 2 toneladas, ¿no es cierto? Si tenemos una cosa 1 tonelada y otra cosa 2 toneladas, juntas deberían pesar 2 toneladas. No, pesan 1 tonelada. ¿Bien? Eh, y tenemos una estatua que tiene cierta forma y está ocupando una región del espacio, y la otra, lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, entonces, para los filósofos que han puesto esto en cuestión, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que una respuesta a este tipo de cuestionamiento ha sido la teoría perdurantista, pero no es la única, ¿no? Hay otras más que han sido propuestas en la metafísica analítica contemporánea para enfrentar esta cuestión. Pero pues, estas son las más tradicionales. Las más tradicionales es decir, mira, hay constitución material, un objeto se diferencia numéricamente del pedazo material que lo constituye, de alguna manera está fundada en ese pedazo material la estructura que tiene, y es numéricamente diferente de él. ¿Eh? Y bueno, y otra solución que se ha ofrecido es la teoría perdurantista. Pero hay otras más que se han propuesto, ¿no? Que, en fin, no sé si vamos a tener tiempo para discutirlas muchas, pero ustedes lo habrán visto en el texto de Theodor Seider, que parecen descritas esas alternativas, ¿no? Seider, por de pronto, es un defensor muy conocido de una ontología perdurantista de partes temporales, ¿ya? Bueno, entonces, para estos filósofos, el problema de la composición material es el problema de cómo es que tenemos dos cosas, dos o más cosas, realmente porque en fin, este mismo análisis en que tenemos la estatua y el pedazo de bronce, eventualmente después se puede hacer en otros niveles inferiores. Podemos hacer una distinción semejante si pensamos en una molécula, por ejemplo, y las partículas subatómicas que la están constituyendo. O si pensamos en, no sé, digamos, ¿no? En un neutrón y los quarks que lo componen, o lo que quiera que sea. Pero es el problema de cómo es que se da esta situación de que hay diferentes objetos que son numéricamente diferentes entre sí, pero que ocupan la misma región espacial, tienen las mismas propiedades físicas, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación que para los filósofos que están en desacuerdo con esa concepción tradicional, resulta objetable, ¿no? Resulta un caso de visión doble filosófica. Algo así como, bueno, que los filósofos por una mala concepción metafísica comienzan a ver doble, ¿cachai? O sea, donde uno ve un objeto, ellos ven dos, digamos, ¿no? Donde uno ve una estatua, él ve dos cosas, digamos, el pedazo de materia y la estatua, ¿no? Bien, entonces, la cuestión aquí que me interesa mostrarles es que cuando uno tiene una ontología, que es la ontología tradicional, con enduración, con persistencia del mismo objeto en el tiempo, siendo un objeto material que va intercambiando partes, se genera automáticamente el problema de composición material. ¿Eh? Bueno, ¿qué es lo que pasa con la alternativa? ¿No? Y dice, esto no es la única, pero es la alternativa central. Y es una alternativa central para persistencia en el tiempo. Es la concepción que se ha denominado perdurantista, que concibe a los objetos como sumas o fusiones de partes temporales. Esto es, son una suma cuyas partes son exactamente objetos que han de tener un tiempo ínfimo, mínimamente corto. O sea, uno podría decir, deberían ser lapsos temporales infinitesimalmente cortos, pero no es eso en realidad no podrían ser, porque objetos que son infinitesimalmente cortos son objetos que tienen una distensión temporal que puede ser tan chica como uno quiera, pero aquí lo que se necesita para la concepción perdurantista es que los objetos no tengan distensión temporal, ¿de acuerdo? No hay distensión temporal, su distensión temporal es cero, son puntos temporales, ¿bien?
Y es una concepción que asimila la ocupación o la duración espacial, perdón, la duración temporal, a la ocupación espacial. O sea, cuando un objeto está ocupando una región del espacio, al menos una intuición primaria sobre el tema, es que el objeto ocupa una región espacial porque distintas partes del objeto ocupan distintas subregiones de esa misma región espacial. Si yo estoy ocupando la región espacial que me encuentro ahora, es porque una parte mía, que es mi mano, por ejemplo, ocupa una subregión de la región total. Y así, por decirlo así, hay una correlación entre las partes materiales, las partes espaciales que me constituyen, y cada una de las subregiones de la región espacial total que estoy yo ocupando. Bueno, aquí yo les notaba que hay un supuesto inverso también. O sea, también normalmente los filósofos que defienden que hay partes temporales suponen no solamente de que por cada parte espacial de un objeto hay una región que ocupa exactamente ese objeto, sino que también se ha supuesto la inversa, que si uno considera una región espacial arbitraria, que sea una subregión de la región que está ocupando un objeto, esa región es ocupada exactamente por una parte del objeto. Ahora, yo tengo amigos que se han dedicado a este problema de manera mucho más seria de lo que yo he hecho, porque yo no he hecho nada, yo he escrito sobre esta cuestión, pero tengo amigos en fin, que han hecho la tesis doctoral sobre esto, se han dedicado, en fin, y que su producción filosófica está dirigida a esto. Entonces, sé que este segundo supuesto hay algunos que lo ponen en cuestión, pero en fin, pero para efectos de lo que nos interesa a nosotros no es necesario que supongamos eso, ¿no? La ocupación espacial es tal que por decir, uno ocupa una región espacial porque hay una parte que está ocupando exactamente esa región espacial, ¿no? Entonces, la ocupación de un objeto del espacio consiste en tener partes que están ocupando distintas regiones o subregiones del espacio. La idea de un defensor de una ontología perdurantista es que tenemos que entender del mismo modo en que consista la ocupación del tiempo. Un objeto persiste en el tiempo porque distintas partes del lapso temporal están siendo ocupadas por distintas partes del objeto. Y en último término, las partes eh, temporales cuya fusión constituye el objeto habrán de ser partes de un tiempo mínimo, digo, instantes puntuales. ¿Noten ustedes algo que conversamos sesiones atrás? Que, claro, en principio nuestras intuiciones de sentido común eh, no parecen chocar con la idea de que los eventos o acontecimientos tienen partes temporales, ¿no? O sea, no es que un endurantista, por ejemplo, va a decir, mira, no hay partes temporales de ninguna manera. No, perfectamente hay partes temporales, pero hay partes temporales de un tipo de entidad diferente a la de un objeto. Son los eventos o acontecimientos. Cuando hablamos de una fiesta, de un partido de fútbol, de un conflicto armado, bueno, en esos casos es perfectamente intuitivo hablar de que los eventos o acontecimientos son fusiones o sumas de partes temporales y que podemos dividir esos eventos en partes, ¿no? Incluso cuando pensamos en un objeto, qué sé yo, pensamos en Sócrates, por ejemplo. Claro, Sócrates no es un evento, pero hay un evento que puede ser asociado a Sócrates, que es el evento de la existencia de Sócrates. La vida de Sócrates, que es el conjunto de cosas que le sucedieron a Sócrates desde que comenzó a existir hasta que murió, eso sí es un evento. Y ahí sí podemos hablar de la primera mitad de Sócrates, la segunda mitad de Sócrates. O sea, la primera mitad de la vida de Sócrates y la segunda mitad de la vida de Sócrates, por ejemplo, ¿no? Pero claro, nuestra intuición es que cuando se trata de un objeto, los objetos no tienen partes temporales, ¿no? Ahora, sea esto como, en fin, no quiero decir que esto es un argumento contra la teoría perdurantista de partes temporales. Simplemente les digo, estas son las intuiciones que nosotros normalmente tenemos, ¿no? Y la idea últimamente entonces del defensor de una ontología perdurantista es que tenemos que asimilar los objetos a los eventos, ¿no? O sea, no es que tengamos aquí dos categorías distintas, no es que tengamos objetos por una parte que persisten siendo idénticos en distintos instantes de tiempo y por otra parte tengamos una categoría diferente
de la anterior, que es la categoría de eventos, ¿no? Ahora, también recuerden ustedes, normalmente los filósofos que postulan que existen estas dos categorías, los eventos los conciben como entidades ontológicamente dependientes de los objetos. Los objetos son constituyentes de esos eventos y son constituyentes de tal manera que los eventos no podrían existir si no hubiesen objetos que estuviesen involucrados. O sea, son cosas que le suceden a los objetos, por tanto, naturalmente no pueden existir si no hay objetos, ¿no? Bueno, la idea sería entonces, en la ontología perdurantista, que tenemos que borrar o nivelar la diferencia ontológica entre estas dos categorías. No son realmente dos categorías distintas, son la misma categoría, no hay una diferencia de naturaleza entre un objeto y un evento, ¿no? Son distintas maneras simplemente de hacer, por decirlo así, de focalizar o hacer un encuadre sobre el curso de acontecimientos del mundo, el continuo espacio-temporal, ¿no? Pero es solamente eso, ¿no? Quizás, no sé, estaremos más inclinados a decir que es un evento, algo que acaece que constituye un cambio radical, por ejemplo, que acaece en una región relativamente localizada. En cambio, si es una cosa más extensa, estamos más inclinados a decir que es un objeto, ¿no? Bien, pero esa es una distinción pragmática, no es una distinción de naturaleza entre una cosa y otra, ¿no? Noten ustedes también que en una ontología perdurantista, cómo los objetos son concebidos como sumas de partes temporales. Las propiedades de los objetos, sus características, tienen que encontrarse fundadas en las propiedades intrínsecas de sus partes temporales y sus relaciones mutuas. Entonces, ontológicamente lo que es fundamental es lo que sucede en esas partes temporales y en las relaciones que tengan cada una de esas partes temporales con otras partes temporales. Eso es lo que determina ontológicamente que después el objeto que está constituido, que tiene esas partes temporales como sus constituyentes, podamos nosotros atribuirle ciertas características globales. Bueno, voy a volver después sobre algunas otras ideas sobre perduración, pero me interesa destacar ahora qué tipo de motivaciones intelectuales son las que han estado detrás de que justo haya sucedido en el siglo XX algo que no había sucedido antes, digamos, ¿no? Bueno, no es la única área donde ha pasado algo así, que en el siglo XX se propone una teoría filosófica que antes no se conocía, o que antes, en fin, una perspectiva filosófica que no se había tenido en vista. Pero bueno, pero este es un área en donde claramente sucede esto, que ustedes tienen que hay una perspectiva filosófica que con anterioridad sencillamente no estaba dentro del horizonte de opciones posibles y que valía la pena discutir en ontología y que ahora sí. Ahora, ¿por qué razón sucede esto en el siglo XX? ¿No? Y hay varias motivaciones, ¿no? Por de pronto a ustedes no les resultará para nada extraño, ¿no es cierto?, que una motivación de las ontologías perdurantistas es el impacto de la relatividad especial y la relatividad general, donde ustedes están hablando de, en fin, espacio-tiempo, se piensa en esto como un continuo, una estructura continua, en donde no son, por decirlo así, dos cosas diferentes, sino que es una estructura unitaria. Se habla todo el tiempo de eventos, pues si ustedes en el continuo espacio-temporal, ustedes marcan un punto designa algo que acaece en ese tiempo y en ese lugar del espacio, etcétera. Entonces, hay influencia, si ustedes quieren, de la relatividad especial. No es que esto se siga la relatividad especial, por de pronto, porque no es así, no se sigue, pero uno puede decir, bueno, filósofos que están imbuidos del tipo de perspectiva que se ha hecho corriente en la física, entonces pueden sentirse más inclinados también a pensar en la realidad completa de una perspectiva que asume la completa identidad o la completa, en fin, homogeneidad de tiempo y espacio. Pero, claro, eso efectivamente es una motivación, como les digo, pero no es la única motivación. Otra motivación muy importante ha sido el desarrollo de la mereología en el siglo XX.
que seguramente ustedes no han escuchado hablar jamás de mereología, salvo en este curso, porque yo he hablado varias veces, les he mencionado la idea de fusiones o sumas mereológicas y cosas así, ¿no? Efectivamente, la meteorología es una teoría que quienes le han prestado atención han sido los filósofos, o sea, los metafísicos analíticos, ¿no? No, más que en otras áreas, ¿no? Ahora, la mereología es una teoría formalizada de partes y todos. Meros en griego significa parte y logos es, bueno, teoría, discurso, ¿no? Y es una teoría que fue desarrollada independientemente por un lógico polaco, Łukasiewicz, que era un tipo, por lo demás, relativamente oscuro, o sea, no es un tipo que sea muy conocido, o sea, es conocido porque él es uno de los proponentes de la meteorología. Y también de manera independiente por Goodman y Leonard en Estados Unidos, en los años 40. Tiene un famoso trabajo del año 46. Y Lesniewski es antes que ellos, ¿no? Lesniewski es parte de una escuela de lógicos y filósofos polacos, en fin, muy prominente. O sea, pertenecen a esa escuela no solamente Lesniewski, sino que también de ahí salió, por ejemplo, Łukasiewicz, de ahí salió Tarski. Entonces había una escuela de polacos que unían intereses lógicos formales a intereses filosóficos sustantivos en fin, y que fue muy fructífera, ¿no? Por supuesto, las hicieron pedazos, digamos, llegó la Segunda Guerra Mundial y fue esto se votaba, tipo, tuvieron que escapar y qué sé yo. Bueno. Entonces, la teoría meteorológica es una teoría que fue propuesta, como digo, la primera mitad del siglo XX, de manera independiente por distintas corrientes, y tiene como motivación central, y esa fue la razón por la cual fue introducida, de ser una alternativa a la teoría de conjuntos. También ustedes sabrán, en fin, en la segunda mitad del siglo XIX hay una discusión sobre los fundamentos de la matemática. Parte de esa discusión son, qué sé yo, los desarrollos que hace Frege, por ejemplo, de querer hacer una derivación de la aritmética a partir de la lógica. O sea, toda la lógica que hoy día conocemos proviene de ahí, digamos, ¿no? De este programa de Frege. O viene la teoría de conjuntos de Cantor. La teoría de conjuntos después tiene una evolución en donde se axiomatiza a comienzos del siglo XX, y se convierte, y ha sido así por buena parte del siglo pasado, como una suerte de teoría matemática general. ¿Bien? Ahora, la teoría de conjuntos, para algunos filósofos, trae consigo la postulación de entidades abstractas, porque los conjuntos son entidades abstractas, ¿no? Y una motivación que estuvo guiando a estos filósofos que estaban proponiendo la meteorología es encontrar una concepción alternativa, una teoría básica alternativa que pudiese también funcionar como teoría matemática general, ¿no? O digo que la teoría de conjuntos es teoría matemática general, lo que decir es que normalmente los matemáticos pueden ver cualquier tipo de rama de la matemática como un estudio de cierto tipo de conjuntos, o sea, de conjuntos dentro del dominio, en fin, el universo de Cantor de todos los conjuntos que satisfacen ciertas condiciones. O sea, cierto tipo de conjuntos, por ejemplo, van a ser espacios topológicos, cierto otro tipo de conjuntos van a ser álgebras de grupos, etcétera, ¿no? Hoy día esto ha variado mucho, digamos, ¿no? O sea, hoy día la verdad es que esa posición de cierta preeminencia de la teoría de conjuntos hoy día está muy depreciada por un montón de razones, pero por lo menos era así. Entonces, la idea de ellos era tener una teoría que pudiese cumplir las funciones de teoría de conjunto, con una cierta ventaja, y es que, bueno, solamente versa de cosas concretas, ¿no? En ningún punto tenemos que introducir nosotros un ente abstracto que es un conjunto, ¿no? Piensen ustedes que en teoría de conjunto, ustedes tienen, qué sé yo, el objeto, el gato misifus, y después tienen automáticamente, por virtud de la teoría, un objeto diferente del gato misifus, que es un objeto abstracto, y que está constituido, tiene como único elemento al gato misifus.
¿Ya? Entonces, eso es lo que sigue en teoría de conjunto. Y esa entidad es diferente del gato Misifus. Entonces tiene esta especie de duplicación. Bueno, en meteorología eso no sucede. ¿Ya? Entonces, cualquiera que sean las motivaciones que tuvieron estos señores, ¿no? Para proponer la meteorología, Lefniewski, Leonard y Wood, especialmente Woodman, en parte también Quine, los años 40 del siglo pasado. La idea es que formularon una cierta teoría que hacía precisas nuestras intuiciones acerca de lo que es un todo y una parte, ¿no? Y claro, lo que ha sucedido en metafísica es que muchos autores en los años 70, 80, han acudido a la meteorología para precisar ciertas cosas que ellos están postulando, y diría que esta es como la posición estándar de un filósofo, un metafísico analítico hoy día, digamos, decirle, mira, si estoy hablando de una parte, si digo parte, estoy hablando de meteorología, ¿de acuerdo? A menos que yo diga lo contrario, ¿no? Que digo, cuando digo parte, por favor, no piensen que esto es meteorológico. Si digo todo y parte, estoy hablando de una estructura meteorológica. Esto es una estructura que satisface los axiomas de meteorología. Es una entidad tal como aparece descrita y formalizada en esa teoría. Entonces, cuando, por ejemplo, David Lewis dice que los objetos perdurantes son fusiones meteorológicas de partes temporales, quiere ser entendido en un sentido absolutamente preciso, el que ha descrito la meteorología que se denomina extensional estándar. ¿Ya? Esa meteorología. De eso estoy hablando, no de otra cosa. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo peculiar de la meteorología? Digo, formaliza las teorías de partes y todos, ¿no? Pero hay varias maneras de axiomatizarla, pero la formulación que les coloco aquí es una formulación que da también David Lewis. Entonces, mira, es característico de la meteorología estándar, ¿no? O a veces denominada meteorología extensional estándar, ¿no? Depender de tres grandes supuestos. Ustedes van a ver que son, en fin, y son las cosas que están detrás de esta idea de partes temporales y todo lo demás. Uno, hay una relación que es la relación de ser parte propia de. ¿Ya? Ahora, intuitivamente, si digo que X es una parte propia de Y, es que X es más chico que Y, digamos, ¿no? En fin, es algo que constituye Y, que debe ser un todo, que tiene ahí a X como una parte, y que tiene que haber más cosas, ¿no? Esa relación de ser parte propia de es una relación que es irreflexiva, nada puede ser parte propia de sí mismo, es asimétrica. Si X es una parte propia de Y, no puede ser que Y sea una parte propia de X, y es transitiva. O sea que si X es una parte propia de Y, e Y es una parte propia de Z, entonces X también va a ser una parte propia de Z, ¿no? Les destaco aquí en la lámina transitivo, así lo coloco en negrita. ¿Por qué? Porque esto hace una diferencia con la teoría de conjunto. ¿Eh? Teoría de conjunto, ustedes también tienen una noción primitiva, básica para la teoría, que es la noción de pertenencia, ser un elemento de tal o cual conjunto. Pero la noción de pertenencia o la relación de pertenencia es una relación que no es transitiva, al contrario de lo que sucede en meteorología. Si ustedes tienen un conjunto, por ejemplo, el conjunto que está constituido de A y B como elementos, y ese conjunto a su vez es un elemento del conjunto que tiene como elementos al conjunto A, que está compuesto por A y B, y C, bueno, vale que A es un elemento del conjunto cuyos únicos elementos son A y B, ¿de acuerdo? Vale que el conjunto cuyos únicos elementos son A y B es un elemento del conjunto cuyos únicos elementos son este conjunto y C. Bueno, no se sigue de esto que A sea un elemento del tercer conjunto. Luego, la relación de pertenencia no es transitiva en teoría de conjunto. La relación de ser parte de, en cambio, sí. Si tengo algo que es parte de un todo, que a su vez es parte de un todo más grande, el elemento más chiquitito es parte del todo, pura y simplemente, ¿no? Entonces, este es un supuesto
que marca una diferencia con lo que sucede en teoría conjunta. Segundo elemento, que es característico de la merología extensional estándar, ¿no? Es que ustedes tienen lo que se denominan sumas o fusiones merológicas irrestrictas, ¿ya? Esto es, si ustedes tienen entidades X1 a Xn, las que sean, ¿no? Y digo entidades en sentido súper genérico porque da lo mismo lo que sea. Si tienen cosas que son, ¿de acuerdo? Sean objetos, sean tropos, sean universales, da lo mismo. Si ustedes tienen entidades X1 a Xn, ustedes automáticamente, es un supuesto de la teoría, tienen algo que es la suma de exactamente esas entidades. O sea, el todo cuyas partes son exactamente las entidades X1 a Xn. Ahora, para esto no se requiere nada. No se requiere en particular que exista ningún tipo de conexión, parecido, relación, estructura, que esté unificando X1 a Xn. Lo único que se necesita es que existan X1 a Xn. Da lo mismo que estén muy distantes entre sí en el espacio, en el tiempo. Da lo mismo que sean de categorías ontológicas distintas. Da lo mismo que sean extremadamente heterogéneos en sus características. Eso me interesa. Si existen X1 a Xn, existe su fusión. Si existe, qué sé yo, ¿no? La pirámide de Cheops y el planeta Saturno, existe automáticamente por obra, por decir, magia de la teoría, por decreto, una tercera entidad, que es la suma de la pirámide de Keops y el planeta Saturno. ¿Bien? O sea, digo, son completamente indiscriminados, ¿no? Ahora, noten ustedes esto, ¿no? Que si ustedes estamos diciendo que los objetos que persisten en el tiempo son fusiones merológicas de partes temporales, ustedes se darán cuenta que, bueno, no tenemos ninguna restricción, digamos, ¿no? O sea, por supuesto, las cosas que nosotros intuimos o nos parecen intuitivamente que corresponden a un mismo objeto que tiene una cierta trayectoria temporal continua, bueno, sí, hay un objeto, una fusión merológica de partes temporales que va a corresponder exactamente a eso que tenemos nosotros, a esa intuición que nosotros tenemos. Pero hay infinitos otros objetos diferentes, extremadamente heterogéneos, desconectados entre sí, que son tan legítimos como ese. No hay restricciones, ¿verdad? Cosa que, bueno, esta, por decirlo así, promiscuidad ontológica, si ustedes quieren, tiene ciertas desventajas, porque, en fin, porque hay muchísimos más objetos de los que pudiéramos nosotros suponer de entrada, ¿no? Y objetos rarísimos, digamos, ¿no? Como, no sé, digamos, ¿no? La fusión de partes temporales del gato Misifus hasta que cumple 5 años, y a partir de los 5 años incluye fusiones de partes merológicas, partes temporales de partes temporales de, no sé, del ratón Mickey Mouse, y después, no sé, digamos, la pirámide de Keops, etc. Y eso es un objeto perfectamente legítimo, tan legítimo como el gato Misifus. Bueno, otro supuesto importante de merología estándar es que la identidad de una suma merológica está dada por sus partes y nada más. Si tengo dos cosas que tienen exactamente las mismas partes, son la misma cosa, desde la perspectiva de merología, ¿perdón? Dos todos merológicos son el mismo objeto, si tienen exactamente las mismas partes, y si hay a lo menos una parte diferente, que es parte de uno y no es parte de otro, entonces no son el mismo objeto merológicamente. O sea, nuevamente, aquí nos interesa en lo absoluto qué tipo de estructura estemos suponiendo para esas partes, el que estén pegaditas entre sí, el que sean cohesionadas o no cohesionadas, el que estén dispersas o estén... Da exactamente lo mismo, ¿no? Lo que fija la identidad de un todo son sus partes. Claro, ustedes han escuchado muchas veces eso dicho diciendo el todo es mayor que las partes. Bueno, en merología pamplinas, no hay tal cosa. El todo no es más que sus partes.
¿acuerdo? Sus condiciones de identidad, su esencia, son cuáles son sus partes, ni más ni menos. Ya, déjeme introducir ahora un poquito de notación, para, en fin, esa es terminología que seguramente ustedes han escuchado ya, de una u otra manera, pero esto está perfectamente formalizado en mereología, ¿ya? Entonces, en mereología, ustedes junto con tener la noción de ser una parte propia de algo, que intuitivamente es algo que es más chico que el todo, ¿ya? Eh, eh, bueno, ustedes pueden definir una noción que formalmente incluso es más útil que la anterior, porque es como más práctica para definir una serie de cosas, que es la noción de parte impropia, ¿ya? Ahora, aquí consiste, si la parte propia se suele, esta es una notación, ustedes pueden encontrar que hay otras notaciones que se han ocupado, pero esta es bastante estándar. Ocupamos este signo que es como el signo de menor o igual, ¿ya? Este signo es signo que ha sido utilizado para designar una parte propia, y cuando hablamos de una parte impropia, supo esto de aquí, que es, por decirlo así, el signo de menor, ¿de acuerdo? O sea, cuando no está subrayado abajo, es que es menor, puro y simplemente. Bueno, una parte impropia, ¿qué tiene de peculiar? Bueno, que si X es una parte impropia de Y, es que o bien X es una parte propia de Y, lo cual significa que es más chico que Y, que Y tiene que tener alguna otra parte diferente, ¿de acuerdo? O bien X es idénco a Y, ¿ya? O sea, la idea es que cuando hablamos de una parte impropia de un objeto, es algo así como ser idéntico al mismo objeto o ser una parte propia de él. Y por eso, la relación de ser parte impropia es trivialmente reflexiva. O sea, trivialmente todo lo que existe es una parte impropia de sí mismo. Yo soy una parte impropia de mí mismo, pero no porque yo sea, no sé, más chico que mí, digamos, sino porque trivialmente soy idéntico a mí mismo. Entonces yo cuento como una parte impropia de mí mismo, ¿no? Es una relación, bueno, transitiva, naturalmente, igual como es la relación de ser una parte impropia, pero es una relación que se dice antisimétrica, ¿ya? Que satisface la condición que ustedes van a ver aquí, ¿no? Si tenemos que X es una parte impropia de Y y al mismo tiempo Y es una parte impropia de X, eso implica que tienen que ser idénticos, ¿ya? O sea, la relación de ser una parte impropia de es una relación que si valen las dos direcciones entre dos objetos, es que son el mismo objeto, ¿ya? Cuando eso se cumple, que no solamente esto se da respecto de la relación de ser una parte impropia de, ustedes verán que, qué sé yo, hay un famoso teorema en teoría de conjunto, ya se me olvidó cómo era la teoría, pero en fin, pero la noción, por ejemplo, de ser un subconjunto de, eh, también satisface esa condición. Pero hay una serie de otros casos donde ustedes se encuentran con que tienen relaciones que se llaman antisimétricas, ¿ya? Bueno, nociones también que son importantes en merología. Sobre la parse, ¿no? En inglés es overlap, que se suele escribir con esta especie de círculo, ¿cachai? Bueno, la idea es la siguiente. ¿Cuándo se sobrelapan dos objetos X e Y? Cuando tienen a lo menos una parte impropia en común, ¿ya? O sea, noten ustedes que dada esta definición, trivialmente, yo me sobrelapo conmigo mismo. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque yo soy una parte impropia de mí mismo. Y si yo me considero a mí mismo, bueno, por ser así, yo y yo mismo compartimos a lo menos una parte impropia, a saber, yo mismo. Pero es un caso trivial, ¿de acuerdo? ¿No? De sobrelavamiento. O sea, hay sobrelavamiento cuando tenemos que por lo menos se comparten alguna parte en común. Que insisto, puede ser la parte propia, impropia, por tanto, puede, en el caso límite, tenemos esto de que todas las cosas se sobrelapan consigo mismo. ¿Qué significa ahora ser disjunto un objeto X y un objeto Y? Bueno, consiste en no estar sobrelapado, ¿ya? O sea, en que no hay ninguna parte en común. En ese caso decimos que los objetos en cuestión son disjuntos entre sí. Ustedes notarán que estas definiciones, rápidamente ustedes les dirán así, ah, bueno, es como la intersección en teoría de conjunto, ¿no?
efectivamente, hay relaciones con teoría de conjuntos, aunque esto no es teoría de conjuntos. ¿Bien? Estamos hablando de algo que nunca constituye un todo abstracto, son siempre cosas concretas, ¿no? La suma de dos cosas concretas es concreta. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que es la suma de dos objetos X e Y? ¿No? Ustedes habrán notado que cuando estaba hablando de una suma he ocupado de manera casi indistinta la expresión la suma de varios objetos o la fusión de varios objetos, ¿no? Bueno, aunque normalmente esto no genera ningún problema especial, estrictamente no son lo mismo, ¿no? La suma es una operación binaria, ¿de acuerdo? O sea, ustedes siempre tienen suma de dos cosas, ¿no? Lo que sucede es que ustedes cuando tienen la suma de dos cosas, eso cuenta como una cosa y le pueden sumar otra, ¿de acuerdo? Entonces, la suma es una operación que toma dos objetos, ¿no? Y constituye con eso un tercer objeto, al cual, como digo, pueden ustedes seguir sumándoles, ¿no? Y en concreto, es una operación que se define para un número finito de argumentos, ¿no? Cuando ustedes quieren sumar infinitas partes, se habla de fusión. O sea, la fusión, si ustedes quieren, es la generalización para eventualmente infinitos argumentos de la operación de suma, ¿no? Bueno, ¿cómo se define la suma de X e Y? Se define como aquel único objeto Z. Aquí yo no sé cómo anda la lógica de ustedes, pero esta iota esto fue introducido por Basel para designar una descripción definida. Entonces la idea sería, cuando ustedes se encuentran con esto, hay que leer esto como diciendo el único Z tal que satisface la siguiente condición. O sea, es un objeto que satisface esta condición y es tal que cualquier otro objeto que satisfaga esa misma condición tiene que ser idéntico a este. O sea que es el único objeto que satisface esa condición. Entonces, ¿en qué consiste la suma de X a Y? Consiste en aquel único objeto tal que para todo B, B se sobrelapa con Z, sí, solo sí, o se sobrelapa con X o se sobrelapa con Y. Para verlo de otra manera, ¿no? Se trata de un todo que tiene a X a Y como partes, por lo tanto, como tiene a X a Y como partes y a nada más, cuando algo va a compartir una parte con este objeto es porque va a compartir una parte o bien con X o bien con Y, podrían ser con los dos también, ¿de acuerdo? A ver, alguien tenía la mano arriba, así es que... Sí, profe, yo lo tengo. Quería preguntarle que no entiendo bien a qué se refiere con que algo se sobrelapa. Eso me confundió. Por ejemplo, de hecho, cuando dijo así como que yo me sobrelapo conmigo mismo, eso me dejó ya, en otra parte. ya estás viendo esto que estoy marcando con el cursor, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces esta es la manera que definimos. Cuando colocamos DF significa esto es lo mismo que siempre que tú me encuentres con esa expresión puedes sustituirlas con esta. Bueno, la idea es, ¿en qué consiste que X se sobrelapa con Y? En que hay un Z que es una parte impropia de X y es una parte impropia de Y, ¿no es cierto? ¿Y qué sería impropio? Eso también me costó entenderlo. Impropio significa que es una parte de algo que puede ser incluso idéntico al todo. Por eso es que un objeto puede ser, bueno, trivialmente, todo objeto es una parte impropia de sí mismo. Ahora, no porque sea más chico que sí mismo, sino que por ser idéntico a sí mismo, todo objeto, cumple con la condición de o bien ser una parte propia o bien ser idéntico, ¿cachai? Como satisface esta segunda cláusula, todo objeto es parte impropia de sí mismo. Ahora, lo que se exige para que se sobrelapen X e Y es que tengan una parte impropia en común. ¿Cachai? Ahora, si tú te fijas acá, aquí no estamos exigiendo que en esta fórmula de aquí, X e Y tenga que ser diferentes, podrían ser el mismo objeto, ¿de acuerdo? Es como dijera, bueno, X va a ser Pablo Neruda y vamos a sustituirlo con Neftalí Reyes. Como sabes tú, es el nombre de Pablo Neruda, designa a la misma persona, ¿de acuerdo? Entonces la idea sería, a ver, ¿Pablo Neruda se sobrelapa con Neftalí Reyes?
Bueno, ¿qué es lo que se requiere para que se sobrelapen? Bueno, se requiere que exista un Z que sea una parte impropia de Pablo Neruda y que sea una parte impropia de Neftalí Reyes. ¿Y eso se cumple? Pero claro, Pablo Neruda cumple la condición de ser una parte impropia de Pablo Neruda, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque satisface esta condición de aquí. Y es también una parte impropia de Neftalí Reyes, porque es idéntico a Neftalí Reyes, ¿cachai? Sí, entiendo, sí. Es una locura, pero tiene Ahora, sentido. es un caso límite, ¿cachai? O sea, no es que sea una cosa terriblemente informativa, diga que se sigue de las definiciones que estamos dando, que todo objeto se sobrelapa consigo mismo. Ok, pero una última duda es que cuando algo es impropio de otra parte, cuando X es una parte impropia de Y, eso de alguna manera es lo mismo que decir que son iguales, que X es Y. Es decir, o es una parte propia que Ujú. satisface nuestra idea intuitiva que tiene que ser más chico, o es idéntico. Ah, ya. O sea, Eso, para eso, explicarlo, piensa tú, por ejemplo, en aritmética cuando uno tiene las relaciones de ser menor que y ser menor o igual que. sí, es que ahí está el tema, porque cuando dice que es como, hay como una noción como más personal de que uno, de que si algo es propio de otro, es como menor, como que es una parte. Pero, O sea, usualmente para nosotros parece obvio decir que el todo es mayor que la parte, ¿no es cierto? claro, No, pero en no, este caso ocurre el que, todo es mayor que la parte. Bueno, lo que satisface esa intuición de que el todo es mayor que la parte es la noción de ser una parte propia. Y por eso en menología se la designa parte propia. Ahora, tú me dices, ¿para qué meter la cuestión de parte impropia que complica todo? La razón es que si tú te fijas en todas estas definiciones que vemos abajo, todas estas definiciones, la noción que aparece es la de parte impropia. O sea, por motivos formales, es más fácil articular la teoría con la noción de parte impropia que la noción de parte propia. Podría uno hacerlo también con la noción de parte propia, son interdefinibles entre sí. Tú puedes definir la noción de parte propia a partir de la noción de parte impropia, pero resulta más, qué sé yo, menos elegante, menos intuitiva la teoría que tú vas a formular. Ya claro, está. podríamos decir que un poco que la parte impropia establece como un esquema más completo, porque de alguna manera incluye también a la parte propia, lo digo viendo la fórmula. Mira, cualquier cosa que tú puedas formular con la noción de parte propia, lo puedes formular con la noción de parte impropia y viceversa. Pero es más cómodo usar la noción de parte impropia. Claro, también para explicar mejor lo que es, lo que, por ejemplo, que X se sobrelapa con Y, de eso se puede explicar Exactamente. con la parte impropia. Exactamente. O sea, tú te das cuenta, la noción de ser disjunto está definido a partir de la noción de sobrelapamiento. La noción de sobrelapamiento está definida en términos de ser una parte impropia. La noción de suma está definida en términos de sobrelapamiento. ¿Cachai? Y así. Bueno, vamos a tener que quedar Así que es eso. aquí y seguiremos el día miércoles, que va a ser igual la última sesión del semestre. Y bueno, y avanzaremos todo lo que se pueda. Por lo menos quería contarles un poco sobre las argumentaciones aquí, las razones. Gracias, profesor. Por el semestre, señores. Hasta el Bueno, día- nos quedamos hasta aquí. Nos el vemos el miércoles. miércoles. Luego, Adiós. profe. Chao, profe, muchas gracias.